ya conecté el grabador. Ustedes también pueden grabar si quieren. O sea, la geografía no se preocupa de la superficie, ni de los recursos naturales, ni de la contaminación. La geografía no se ocupa de esas cosas. Se ocupa de cómo las sociedades se sitúan frente a esos procesos. ¿Mm? El objetivo de nuestra disciplina está puesto en la gente. ¿Qué pasa? En las ciencias comunes, habituales, los paradigmas se sustituyen. Entonces, por ejemplo, podés tener el empirismo, el historicismo, el positivismo, etcétera, etcétera. Y esos enfoques es como que uno reemplaza al anterior. Dice, bueno, mira, lo que estaba antes estaba mal, ahora la moda es esta, lo que hay que hacer es esto otro. Entonces, esos paradigmas, esos modelos, llegan a un momento donde entran en crisis. Por ejemplo, en la física clásica, el paradigma de la geografía clásica entró en crisis a final del siglo XIX, cuando se descubrió que la velocidad de la luz era constante. Entonces, la experiencia de Michelson empezó a poner en tela de juicio toda la física desde Newton hasta ese momento. Hablamos de 1890, 1900. Entonces, a partir de ahí hubo una ruptura del paradigma físico y apareció la teoría cuántica, apareció el relativismo, bueno. En muchas disciplinas hay estos cambios revolucionarios. Entonces, lo que está antes, en muchas disciplinas, no se pierde, sino que se resignifica, se reconstituye en paradigmas más abarcativos y más generales. Bueno, en la geografía coexisten. Entonces es posible que algunas palabras o tradiciones de la geografía de la antigüedad todavía se sigan usando ahora. Mismo la propia palabra de nuestra disciplina, si decimos geografía y todo el mundo dice, de geotierra, bueno, es porque para los griegos sí estudiaba la tierra la geografía. Pero eso es un paradigma de la antigüedad. Es un paradigma de la antigüedad. Bien, así que en la geografía hay tradiciones de diferentes épocas, hay autores y hay obras, y se citan, y de repente podemos tener geografías de diferentes clases en el presente, incluso acudiendo a diferentes tipos de escuelas. Hay una zona limítrofe, por ejemplo, que es la geomorfología, o la geografía física, que son disciplinas que están un poco en lo natural y otro poco en lo social. Y en cierta forma, en algunos lados ni siquiera son sociales. Ejemplo, en España hay una carrera que se llama ingeniero geógrafo, que no tiene nada que ver con la geografía que estamos estudiando nosotros. Se llama así por la raíz griega, nada más, pero el tipo es una especie de ingeniero civil, aplicado a la cartografía. Bien, no es la geografía que les estoy planteando yo. Bueno, la tradición más antigua es la corológica. Corología es ubicar cosas. Por ejemplo, decís, cuando vos decís, mira, Salta está en el noroeste del país, Misiones está en la Mesopotamia. Ese método se llama método corográfico, es decir, donde hay algo, sin decir mucho más. Mira, nosotros estamos acá, en tal lugar. Por ejemplo, una crítica a la coreografía podría ser, por ejemplo, ¿por qué nosotros nos llamamos el oeste? ¿El oeste de quién somos? Supongamos, ¿no? Por el oeste en general. ¿El oeste de quién somos? El oeste de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Pero ¿por qué Uruguay se llama República Oriental del Uruguay? ¿Por qué nosotros no nos llamamos República Occidental del Río de la Plata? Entonces, esas coreografías no se critican, los uruguayos tranquilamente dicen que son orientales. Y bueno, pero ¿por qué, por ejemplo, no se consideran república meridional con respecto a Brasil, ¿no? Pongamos, porque si vamos a poner una ubicación relativa, podría ser con respecto a cualquiera. O lo mismo, nosotros decimos Oriente y pensamos en China, los chinos dicen Oriente y piensan en Occidente, porque para digamos, la idiosincrasia oriental, Oriente somos nosotros. Entonces dice, voy a viajar a Oriente, dice un chino, y va a Nueva York. Dice, no, eso es Occidente. No, pero para ustedes nosotros son Oriente. Entonces, las corologías, si no tienen una crítica, son, no digo que son falsas nociones, son nociones que están situadas desde un punto de vista y no necesariamente se pueden poner en discusión. Disculpen que me está sonando el teléfono y no sé si es una urgencia o no es una urgencia. Bien, sigamos. No es nada importante. En la antigüedad, yo cito solamente a Estrabón, a solamente un Estrabón, que Estrabón cultivó una geografía que no es una geografía política, sino que es una geografía del estado del mundo. Acá tiene un ejemplo de Estrabón, si quieren van allá en ese artículo, pero es una geografía que le sirve al Imperio Romano, ¿no? Dice, mira, en la Hispania hay, no sé, hay Mercurio,
las casitérides en Inglaterra hay estaño. En tal parte, o sea, cada parte del imperio tenía un producto, una riqueza, tenía una especie de especialidad. Bueno, de la Panonia viene el trigo, de tal parte viene el cuero. Entonces, cada una de las regiones del imperio proveía ciertos productos y Roma estaba en el centro. Entonces, se construía una geografía diciendo, bueno, mira, esta es la provincia de la Helvetia, esta es la provincia de la Galia. Entonces, los romanos con eso controlaban su imperio. No es una geografía política, pero sirve al imperio romano en su dominación. La tradición física, de la cual está la tradición del iluminismo. Dentro del el iluminismo es una etapa de la historia de la cultura y de la sociedad que es aproximadamente el siglo XVIII. La palabra iluminismo proviene del alemán, que en alemán se dice Aufklärung, se escribe así. Esto se escribe así. Aufklärung. Hay una diéresis en alguna ahí está la, mira, Aufklärung. Entonces, es la ilustración. Begriff es concepto. El concepto de ilustración surgió, disculpen, estoy leyendo del alemán, a partir del siglo XVIII para una teoría del conocimiento. La ilustración fue un movimiento cultural que nació a mediados del siglo XVIII y duró hasta los primeros años del siglo XIX, fue especialmente activo en Francia, Inglaterra, Alemania. Bueno, cuando ya hablamos de iluminismo, hablamos de este movimiento cultural muy poderoso, muy potente. Si quieren más, vayan a Wikipedia. Del cual cito solamente a dos personajes. Uno es Immanuel Kant, que tendría que decirles, si quieren una nota al margen, que Kant dio más clases de geografía que de filosofía. En realidad Kant era geógrafo, o un geógrafo muy particular, y también daba filosofía. Pero ¿nunca le dijeron eso, que Kant daba geografía? No, yo la clave que escucho. Claro, Kant era un geógrafo, que también se dedicaba a la filosofía. Interesante, ¿no? Sí, la verdad que sí. Claro que sí. Bueno, lo que pasa es que la geografía de Kant es una geografía bastante hoy criticable. Bueno, ¿qué pasa? Para Kant, el espacio y el tiempo son categorías a priori. La palabra a priori es una palabra técnica en filosofía que es antes de, ¿no? Es como decir previo, bueno, es a priori. Entonces, ¿qué pasa? Dice Kant, la gente viene, nosotros conocemos el mundo por vía empírica, pero hay dos nociones que todos los seres humanos traen al mundo, que son el espacio y el tiempo. Ese es el planteo de Kant. En el siglo XX esto se hace pomada, ¿no? Porque en el siglo XX, y más en la posmodernidad, tiempo y espacio son categorías que son destruidas prácticamente, como no hay categorías a priori hoy. Pero en la época de Kant sí se consideraba así. O sea, la gente viene con las nociones de espacio y de tiempo. En este caso, la palabra tiempo puede significar varias cosas. Puede significar el tiempo como duración o el tiempo como una datación histórica. Así que yo les diría que con respecto al tiempo se pueden dar dos interpretaciones de la palabra tiempo. Cuánto dura un fenómeno o si se produjo antes o después. Y el espacio de Kant es un espacio métrico, es decir, es un espacio que tiene largo, ancho y alto. Es un espacio que se mide en kilómetros, un espacio que se mide. Y es un espacio que es exterior a las personas, no es el espacio de las personas. La gente sabe que existe el espacio, pero no se cuestiona el espacio, no hay forma de cuestionarlo, no hay una crítica del espacio en Kant. Ya viene, es como el hardware, ya viene, ¿no? Es como la plaqueta de tu lavarropas. Mira, tiene 5 programas y ya está. Bueno, el programa humano viene con dos programas. Uno es función y uno es espacio y otro es tiempo. Kant limita el conocimiento al fenómeno. En este texto que está en la flechita hay más sobre Kant. ¿Qué pasa? ¿Qué es el fenómeno? Y el fenómeno es algo que nos viene a los sentidos. Es una impresión. La palabra fenómeno en filosofía es una palabra muy densa, muy compleja. Fenómeno es lo apariencial, lo que se nos presenta. Hasta cierto punto, si lo ves desde el punto de vista de una fenomenología, no digo que el sujeto sea pasivo frente a la fenomenología, pero es como cuando uno mira el paisaje por la ventanilla de un tren. Vos vas, el tren camina y vos ves, y el paisaje ahí es un fenómeno, porque te llega de afuera. Y vos estás ahí parado mirándolo. Entonces dice Kant, mira, vos no sabés que eso es un paisaje, pero lo estás viendo, ya tu mente lo está registrando. Entonces vas viendo, y eh, lo único que podés hacer con ese paisaje es intentar explicarlo. ¿Cómo? Y tratando de juntar la mayor cantidad de fenómenos posibles.
Esa sería una posibilidad. Yo no soy especialista en Kant, para eso están los filósofos, yo no soy filósofo. La metodología de Kant es teorética, él mismo le puso el nombre teorético. ¿Qué quiere decir teórico? No teórico, teorético. Dice que el conocimiento científico, él le pone empírico y subjetivo. Empírico porque tiene que ver con la experiencia, y subjetivo porque tiene que ver con tu propia capacidad de verlo, con el sujeto. Dice, bueno, no vas a poder explicar todo, pero sí podés iniciar una descripción explicativa. Descripción explicativa. En nuestro presente es como si yo te dijese, mira, acá tengo arriba de mi escritorio una lámpara de LEDs. Y vos dirías, bueno, a ver, ¿cuál es el concepto de esta lámpara LED? Y mira, yo te diría que es un cilindro de aluminio, que adentro tiene una pila y adelante tiene 1, 2, 3, 4, 7 LEDs, y que para que ande tiene un botón que la prende y lo apaga. Eso solamente me describe el fenómeno, no me dice cómo funciona un LED. ¿Me siguen la cuenta hasta acá de lo que les estoy diciendo? Estoy describiendo y explicando un objeto, que ustedes nunca lo vieron, no sé si lo van a poder ver, capaz que les saco una foto y les muestro cómo es, pero aún así no saben si lo que yo tengo es o no tengo es una linterna. Yo tengo una linterna roja que hace esas cosas. Pero si yo fuera un científico a fondo, les diría, bueno, mira, la pila funciona por una reacción química que se llama electroquímica. Y el LED es un dispositivo electrónico por el cual una corriente eléctrica pasa, o sea, ahí hay ciencia. Pero si yo te describo, la linterna es un cuerpo metálico con una pila adentro y una lámpara adelante, no te estoy diciendo nada de la linterna, solamente estoy diciendo para qué sirve. Así que es una mera descripción explicativa, es un punto de partida donde por ahí no vamos a llegar nunca a la ciencia. Simplemente podemos decir, mira, yo sé que existe la linterna y sé que sirve para iluminar. Y ahí terminé, porque yo no soy ni metalurgista para entender cómo se moldea el aluminio, ni tampoco soy químico para saber cómo es la química ni tampoco soy electrónico para decirte cómo es el circuito de la lamparita, ¿no? Entonces es una descripción explicativa. El 90% de la humanidad se mueve así. Así cocinamos, así cambiamos pañales, hacemos mamaderas, así, ¿no? Así, la mayor parte de los fenómenos con los cuales operamos los tratamos a esa escala. El otro filósofo importante, es geógrafo, es Alejandro Humboldt. Hay dos Humboldt, y son hermanos. Uno es Guillermo de Humboldt y otro es Alexander von Humboldt. Eh, Alexander von Humboldt se dedicó a viajar por todo el mundo. En cambio, su hermano Guillermo no viajó por ningún lado. Del Humboldt del que voy a hablar es el Humboldt viajero. Escribió un libro, escribió muchas cosas, pero el libro que escribió Humboldt es Cosmos. Y tiene un subtítulo muy largo, porque está escrito en alemán. Kant y Humboldt se conocían, y es muy probable que hayan compartido acontecimientos comunes, o que algún día Humboldt haya visitado a Kant en Königsberg. Kant no visitaba a nadie porque en toda su vida no salió del pueblo donde vivía. Él vivió siempre en una aldea que ahora es Polonia, y nunca más salió de ahí. De hecho, lo más que se alejó del centro de su pueblo fueron 5 kilómetros. Eso es todo lo que viajó Kant. En cambio, Humboldt recorrió buena parte del mundo, y especialmente vino a América. Recorrió el Amazonas en compañía de su amigo y colega que se llamaba Aimé Bonpland. Bonpland lo acompañó en un montón de viajes, y después cada uno siguió camino por otro lado. Bueno, la historia de Bonpland es muy interesante. Inventario de poblaciones y recursos. O sea, Humboldt construyó un libro que alude a un nombre griego, cosmos, que es el universo. O sea, lo que los romanos llaman universo, los griegos le llaman cosmos. Y el cosmos es la totalidad de las cosas. Para los griegos, la parte concreta del cosmos, porque el cosmos tenía como dos partes, una parte sagrada, que era el Olimpo, los dioses y los mitos y qué sé yo, y una parte concreta, que era la gente, las casas, los países. Al mundo cotidiano los griegos le llamaban la physis. Y de ahí viene, por ejemplo, la palabra física, que es la más antigua versión de la palabra física. O, por ejemplo, en inglés, que a un doctor se le dice physician. Es decir, todavía, y durante la Edad Media, el individuo que hacía actividades de experiencias físicas y químicas también era médico, o también era alquimista, boticario, estaba todo en medio del mismo paquete. Bueno, es una tradición. Entonces, cuando un anglosajón dice a qué se dedica, dice: yo soy physician, soy médico, como si dijésemos médico clínico.
Pero doctor puede ser cualquier cosa. Doctor puede ser doctor en economía, doctor en, no sé, lo que quieras, porque la palabra doctor tiene que ver con un grado académico, no con una especialidad. Bien. El método de Humboldt era bastante parecido al de Kant. Se llama empirismo razonado. ¿Y cómo funciona el empirismo razonado? Acá tienen dos entradas. Tiene una nota, que ahora se las voy a mostrar, y un enlace. Dice, dice Humboldt, yo hago así geografía. Yo voy caminando por el mundo y mis ojos van coleccionando fenómenos. Cada tanto, estoy tomando un café, perdón. Cada tanto yo me detengo y colecciono, y reordeno todo lo que coleccioné. Junté mariposas, junté rocas, junté, no sé, dibujé, hice láminas, observaciones. Bueno, cada tanto yo me detengo y ordeno todo esto que tengo, estos objetos que coleccioné, los acomodo en baúles, los mando a Alemania para que los metan en un museo y sean exhibidos, pero yo me pongo a escribir generalizaciones parciales. Por ejemplo, te podría decir, bueno, mira, yo vi que las mariposas grandes del Amazonas existen cerca de los grandes ríos. Lejos no, cuando me alejo del río ya no hay mariposas grandes. Estoy inventando la categoría, no es real. Pero ¿qué quiere decir esto? Él no puede dar una explicación de por qué las mariposas grandes viven cerca de cuerpos de agua. Solamente él deja anotado, visto, que es lo que diría Kant, una descripción explicativa. Dice, mira, yo vi esto. Capaz que con el tiempo hay otra generalización superior que le dice, ah, no, mirá, las mariposas estas viven por tal y tal razón. ¿No? Pero es una generalización posterior. Entonces, ¿qué hace Humboldt? Lee la realidad, se detiene, reordena lo que leyó. Lee otra cantidad de la realidad, se detiene, la lee en el sentido epistémico, ¿no? La visita, la camina, saca muestras, colecciona, empaqueta, mete bichos en frascos de formol, los manda a todos, los manda a Alemania. Y en Alemania viene alguien con una notita que dice, mira, este es un lagarto, lo saqué de tal y tal lado, se colecciona y se guarda. Si quieren ver un ejemplo de cómo pensaría Humboldt en caso de que hiciera un viaje, ven una película que se llama Capitán de Mar y Guerra, y en Capitán de Mar y Guerra hay un médico, la película es del año 2000, es muy buena, muy interesante, el doctor Maturin. El doctor Maturin aplica el método de Humboldt. Se llega a un lugar, que terminan siendo las Islas Galápagos, observa, y primero empieza con las observaciones, y cada tanto se detiene y dice, bueno, estos bichos no vuelan, por lo tanto, y empieza a sacar deducciones, pero primero observa, colecciona especies, y dice, bueno, mira, hay tantas especies en esta isla, pero primero empieza con la observación, que no necesariamente es el método científico, no quiero decir eso. Acá hay una nota que es del propio Humboldt, que dice, con este libro he querido aportar una visión reflexiva sobre los fenómenos extraídos de la experiencia y agrupar todos los elementos que son susceptibles de evolución de un todo natural. La generalización de las ideas sobre los mecanismos mediante los que los procesos naturales reales, permanentemente activos, se transforman unos en otros, nos llevan a indagar en leyes en todos aquellos casos en los que pueda reconocerse o cuanto menos intuirse. Y acá vienen dos cosas, uno es el reconocimiento y otro es la intuición. Y la intuición es algo así como el olfato, ¿no? En filosofía la intuición es mucho más que esto que estoy diciendo, pero es como, es cuando uno arriesga una hipótesis bien fundada, bueno, podríamos considerar que la intuición es una forma también de pensar en qué características o cuáles son los motivos de que se produzca un fenómeno. Bueno, me voy a detener acá porque nos quedan 10 minutos. Pregunto, ¿cómo vamos hasta ahora? ¿Están cansados? Es mucho, ¿no? Pueden hablar ahora. Hola, hola. Hola. Hola, hola. ¿Me están escuchando? Hola. Sí, Se dígame. nota que hay mucho para leer. Hay mucho para leer, sí, sí. Todavía, Hay mucho yo para leer. todavía me quedé enchufada con el de las villas miserias, no lo puedo largar, así que voy a Hay tener que mucho para leer, empezar sí, a sí. cortar. Sí, sí, porque en realidad la única materia que importa es geografía, el resto son ciencias auxiliares para nosotros. Es una broma. Bárbaro. Es bueno tenerlo en cuenta. No, por favor, no digas. No, lo que pasa es que nuestra ciencia está tan ninguneada, está tan tenida en menos que, bueno, algún día tenemos que hacer flamear la bandera, ¿no? No, es todos los Bueno, textos que si no les la elegí. defiende usted, ¿quién la va a defender? Claro, ¿viste? No voy a decir que el enemigo. Los textos que les conseguí son, en la medida de todo lo que pude, lo más cortos que conseguí, lo más breves posible. O sea, no le doy mamotretos ni 15 capítulos de un libro. Estoy picoteando diferentes artículos. Algunos los encontré hoy, otros la semana pasada.
Entonces, los miro yo, los reviso, veo que si digamos, son manejables, algunos son más difíciles que otros, por cierto, pero bueno, lo que tienen que hacer ustedes con esto es, cuando puedan, empezar a leerlos, a mirarlos. Yo no voy a preguntar, ¿viste? El párrafo 5 que dice, pero intenten empezar a meterse sobre todo porque es una perspectiva de la geografía diferente a la que ustedes están acostumbrados a ver. Todavía actividad no tengo para darles, pero yo estoy pensando que lo que podríamos hacer es, por ejemplo, algún tipo de un cuadro sinóptico, o podríamos trabajar con Xmind, y ustedes podrían hacer entre varios una red conceptual donde pueden ir sacando cosas, así como estoy haciendo yo, pues yo esto lo saqué de internet, no son libros que tengo en mi poder, sino que fui buscando enlaces. Pero podríamos pensar en una actividad por grupos, en las cuales cada uno construya una red conceptual, y yo puedo ir viendo alguna elaboración que pueden ir haciendo. Digo, estoy pensando en voz alta porque con la situación que vivimos no está dado para que ni hagamos intercambios de papeles, ni de mail, ni de ninguna otra cosa, porque se pierde el rastro de las cosas. Pero para el lunes podremos ir pensando en un dispositivo de algo que podamos hacer todos juntos. Primero, tomen contacto con los papeles, vayan viendo las cosas. Hoy vamos a intentar centrarnos en la parte de las tradiciones, y si podemos vamos a meternos con el tema de los objetos. Y de estos hay montones de ejemplos para dar. Hay muchísimos más filósofos para tratar y geógrafos, pero Kant y Humboldt son los tipos clásicos del iluminismo, es lo mínimo que les puedo pedir para trabajar con esta gente. Sigamos. Otra tradición, o sea, tenemos la tradición cronológica, la tradición física, la tradición regional es muy potente en nuestra disciplina. El tema es que la región es, según ciertos geógrafos, es una parte del espacio que tiene características únicas. Y ese es el problema que tiene la geografía en el siglo XIX. Y es que si cada región tiene un lugar único, entonces no las puedo comparar. Así como no puedo comparar, ¿vieron cuando la gente dice, cada familia es un mundo, cada persona es un... Bueno, y no puedo comparar familias. Mirá, en esta tengo una familia que no usa heladera, y otra familia que, qué sé yo. Entonces, y mira, son costumbres de esa familia, esta gente come todo crudo, no acostumbran conservar la comida. Y son tradiciones familiares. No las podemos comparar, no se puede comparar. No podemos comparar como no podemos comparar dos autos de diferente clase. Dice, ¿qué me compro? ¿Un Rambler o me compro un Volkswagen Polo? Y mira, son dos cosas totalmente diferentes, no las puedo comparar. Uno es un auto del año 65 y el otro es un auto de 1990. No podemos compararlo. Entonces, lo único... Ahora, si querés un Rambler de colección, bueno, tenés que conseguirte un garage y tener tu auto de colección, pero no lo podés comparar con nada. La región es una parte del espacio con características únicas. La palabra ideográfico, nosotros usamos una palabra que nos suena muy feo, y es la palabra idiota. Idiota viene de idios, que es lo singular. Y en el mundo anglosajón, al individuo que es raro, o que es raro, aparatosamente raro, se le dice, es un fenómeno. Sobre todo en las películas estadounidenses e inglesas se ve, dice, pues el tipo está loco, o está pirado, dice, es un fenómeno. ¿Qué sos vos? Un fenómeno. Y claro, entonces lo que pasa es que lo fenoménico es lo que no se compara con ninguna otra cosa. Un fenómeno es un ente separado de la realidad que se presenta frente a mis sentidos, y ahí yo lo podría intentar incorporar. Pero si la región chaqueña y la región pampeana son dos regiones, no las puedo comparar. Y si una ciencia tiene regiones que no se pueden comparar, no puede tener métodos de análisis. Y si no tiene métodos, no tiene tampoco objeto de estudio, porque cada región es un objeto de estudio por separado. Entonces, si ni tus métodos ni tus objetos son consistentes, o sea, sirven para otras partes del espacio, entonces no tenés una ciencia. Y esa es la crítica que el positivismo, no el neopositivismo, el positivismo le hizo a la disciplina geográfica en el siglo XIX, que la geografía no es una ciencia porque no tiene un método y no tiene un objeto de estudio. En cambio, la física sí lo tiene, la historia sí lo tiene, la sociología sí lo tiene. Ocurre que la historia de la disciplina es bastante más complicada de lo que les estoy diciendo. Si van al texto de Silvia Santarelli de Serer, Corrientes epistemológicas en geografía, hay un recorrido y un relato
de qué es lo que sucede con la geografía, o lo que sucedió con la geografía en los siglos XIX y siglo XX, para entender por qué la geografía actual tiene tan poca relevancia. A ver, vamos a poner un caso. En todas las escuelas del país, en la escuela secundaria y en la primaria, en sociales, hay geografía. Sin embargo, en el CBC no hay ninguna materia del curso de ingreso que se llame geografía. No forma parte. No hay. O de repente hay un fenómeno como el que nos está atravesando ahora, que es COVID, y primero llaman a un infectólogo, después a un nutricionista, después a un abogado, después a un ingeniero, y capaz que a las perdidas llaman a un geógrafo. Y antes llaman a un sociólogo, por supuesto, o a un politólogo, y los geógrafos no. ¿Por qué? Y porque no tiene que ver con el ambiente, te dicen. Y bueno, pero tiene que ver con los flujos de personas, tiene que ver con las diferencias de riqueza y de pobreza, tiene que ver con una distribución desigual del conocimiento, tiene que ver con las percepciones. Ah, bueno, no, pero para las percepciones está la psicología, para la diferencia de ingresos está la economía, y ya te destruyeron tu disciplina en un montón de otras subdisciplinas. Entonces, es difícil coexistir con una sociedad que no toma en cuenta plenamente que la geografía es una disciplina que debería entenderse con el espacio y debería producir conocimiento sobre el espacio. Y otra cosa que habría que decir es que la geografía no le da valor a lo que no le sirve. La geografía no es usada para lo que la sociedad necesita. Esto de los geógrafos me pegarían bastante, los geógrafos profesionales. Acá está el texto de Silvia Santarelli, vayan al programa. Y Dios, entonces, es lo particular. Y dentro de geografía regional, me quedan 2 minutos, pero lo dejo acá, hay una corriente que es la humanista y otra corriente que es el positivismo. Antes de seguir, tengo que avisarles esto. Positivismo y neopositivismo son 2 cosas distintas. Liberalismo y neoliberalismo son 2 cosas distintas. No es lo mismo, hay gente que dice, el liberalismo, el positivismo y el neopositivismo, y viste, sueltos de cuerpo, equiparan el positivismo del siglo XIX al neopositivismo del primer tercio del siglo XX. Bueno, eso es una falta de seriedad, primero, es una falta de rigor académico, y es una muestra de pensamiento débil. De ninguna manera. Si quieren, un día podemos hacer una tabla comparativa, demostrar cómo positivismo y neopositivismo son cosas tan diferentes como un elefante y una pulga. Así les digo. Bueno, Walter Martínez llega tarde porque ya estamos cerrando. Así que vamos a hacer así. Son 18:39, son 18:40. 18:50 retomamos otra vez con este mismo código. Así que los despido por unos minutos, aprovechen a descansar y en un ratito continuamos la reunión y seguimos con las tradiciones. Aprovechen a bajarse el programa y la red conceptual, por favor. Y nos vemos luego. Chao, hasta luego. Hasta luego.